Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos para visitar, sobre todo conocer y transmitir también las lindas cualidades, riquezas, bendiciones que las familias van recibiendo en su historia también que hacen, la historia personal de cada una de las familias, sobre todo de sus integrantes que lo van formando. Hoy nos encontramos visitando aquí a una familia, ellos mismos se van a presentar y así ya vamos conociendo también. Muchísimas gracias entonces a ustedes por recibirnos en su casa. Bueno, siempre comenzamos con las damas, así que primero vamos a hacer presentarnos un poco tu nombre completo, la familia, cuántos hermanos eran ustedes, nombre de tu mamá, tu papá, de dónde son, todo eso es importante para comenzar un poco nuestro diálogo. Sí, yo soy Hilda Rojas Salcedo de Fleitas. Tengo 2 hijos, uno fallecido y un vivo. Ya. Tengo 3 nietos, 2 nenas y un varón. ¿Y de dónde vos, Hilda? ¿Dónde naciste? Me hablan de barrio. Se nacela en el barrio ¿Hacia dónde? detrás de Mburuvisharoga. Ah, ya, esa zona. Buricaojina, por ahí. Sí, Buricao, sí. Exactamente, sí. Bueno, ahí yo nací, mi mamá es Adela Salcedo, viuda de Rojas, mi papá es Antonio Milciaes Rojas. ¿Y a los cuántos años falleció tu papá? Mi papá falleció a los 79 años. Pero ya era grande, ya era grande. Tremenda. Sí, ya. Sí. Y mi mamá ahora tiene 91 vive años. Todavía. Vive todavía. Qué bendición, che. Sí. Y mis abuelos ya murieron todos. Claro, evidente. Ellos ya murieron todos, mi abuelo. ¿Y te acordás todavía de tus abuelos, etcétera? Me acuerdo de mi abuela paterna. Paterna, sí. Ya es Rafaela. ¿Le conociste a sí, ella? Le conocí. ¿Y a los otros? A los otros vivía ahí, pero muy poco. Ya, muy poco. Muy poco, sí. Y entonces... Pero ellos eran todos oriundos también de ese barrio, tus abuelos. Sí, mi abuelo, sí, materno. Materno, sí. Ya. Pero paterno es de la ciudad de Eusebio Ayala. Ah, Eusebio Ayala, Chipabarrero. Sí, Chipabarrero. Qué bien. Sí, mi abuelo, bueno, mi papá. Vamos a presentar un poco entonces a tu esposo. Muchas gracias también, nombre completo, de dónde, y así nos vamos conociendo. Primeramente Nicolás me pusieron, ¿no? Nicolás, sí. Pero después vimos, es José Nicolás mi nombre. Ah, José Nicolás. Bautismo. ¿Y tu cumpleaños cuándo es? 23 de diciembre. 23 de diciembre, y San Nicolás el 6 de diciembre. José, San José, marzo. A esa gente cuando y por la calendario Bristol. La madrina, lo que la madrina puso para exactamente, tu nombre. Mi madre iba de cerca de Sajonia para llegar al mercado 1. Diariamente porque ahora le estamos ¿cuántos hermanos eran ustedes, don Nicolás? 8 lo que nos quedamos. 14 tuvo. 14. Ambas es lo que nos quedamos. ¿Iban muriendo de chiquitito, pico? ¿O no? No. Algunos fallecieron hace poco. Nosotros no le vimos porque murió. ¿Cómo se llama? Ya. Mellizo. Entonces, no me teníamos entiendo. Casi de a 2 siempre nos sirvió. Exactamente, los primeros hogares. ¿En serio? O sea que y después ya vino el mayorcito de nuestro grupo, justamente. ¿Y vos qué número era de la familia? Y después mi hermano mayor, entonces está un hermano mayor, Rufino se llama. Sí. Y después yo soy el tercero. De tercero mayor. Varón, porque dentro de ese está 3 mujeres. 3 mujeres, ya. Entonces, eso y... Pero interesante, 14, pero algunos mellizos míos más, no había que estar 7. 7, la víbola, al menos Laurero manejas. Exactamente, qué bien. ¿Y qué tal la formación usted en la parte catequética, por ejemplo? En la vende catequética, ¿qué te acordás, ña Hilda, de tu mamá, de tu abuela, cómo era? Y mi abuela era muy católica y yo creo que la habrán inculcado también a mi mamá. Y mamá eso es lo que nos inculcó, ¿verdad? Y papá también.
Sí. Y nos íbamos a la misa y después a la catequesis y todo. Y nosotros también teníamos que inculcarle a nuestro hijo. Claro, claro. Porque si no, íbamos a irnos mal. ¿Y un hijo tuyo falleció, me dijiste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Estaba enfermo? No. Él estuvo en la academia militar. Ah, ya. Estaba ya por recibirse hacia el 4º año de subteniente de aviación. Ah, aviación. Y esa noche, sí. Esa noche él entró, estaba de vacación y después entró y nosotros estuvimos acá y le dijo a su papá, yo ya voy a entrar a dormir porque mañana tengo un curso y me busca mi camarada. Y bueno, y después nosotros estuvimos sentados, alguien golpea a Leo. Y salió él y dijo, ¿el cadete Rodrigo Fleitas? Sí. Voy a ver si todavía no durmió, le dijo su papá. Y golpeó mucho la puerta, pero allá salió y dijo, ¿quiénes son? ¿Son mis camaradas o qué? No le conozco, le dijo su papá. Salió él, vinieron todos borrachos. Eran menos antiguos. Ah, ya. Pero él era el padrino. Ah, ya. El padrino. Ellos pues se apadrinan todavía. Sí. Y entonces le dijo, venimos nomás para estar contigo y qué sé yo. Pero ustedes están re borrachos, dice que le dijo, porque había unos cuantos muchachos que estaban ahí. Ah, sí. Y escuchó, ustedes están borrachos, ¿cómo van a venir mañana? Ustedes tienen que rendir, porque ustedes se aplazaron todos así. Ah, ya. En eso le llamó una mamá de un cadete, porque entre 5 vinieron. Ah, sí. Le llamó que no toman y no fuman ni nada. Y le dijo a mi hijo, cadete Fleita, por favor, si vos me traes. Yo no tengo auto, le dijo. Uh-huh. Mi hermano es el que tiene auto y mi hermano no está por acá ahora. Claro. Entonces le dijo al muchacho, al chofer, disponete y vamos a llevar este cadete allá cerca del Mercado 4. Ay. Y le dijo, ¿querés que yo maneje? No, yo voy a manejar. Ah, bueno, listo. Y se fueron. Ya vino su hermano y estaba ahí su hermano y le dijo, ¿llevaste todo tu documento? Sí, llevé todo mi documento. Y se fueron, salieron en la curva de la muerte, que es la curva de la vida, ¿ves? Sí. Ahora. Y ya salieron en Madamalín. Ah, ya. Y Mariscaló. Antes de llegar, la Municipalidad de Asunción se volcaron. Ya. En 2:20 quedó el velocímetro. Ay, Jesús mío. Y ahí se abrió la portezuela y salió un muchacho que no era cadete ni nada, era un estudiante de medicina que venía del Brasil, se denuncó. Ay. Y esos otros corrieron todos. ¿Qué? Se asustaron y corrieron. Se quedó mi hijo en el auto. Pero al rato que tengo acá, un compadre al lado de mi casa vino y le dijo a mi hijo, ¿cómo se llama? ¿Tiene otro nombre tu hermano? Sí, se llama Rodrigo Daniel. Y le dijo, falleció. Ay, en un accidente. No me digan, anda a despertarle a tu papá y a tu mamá. Y vino a las 4 de la mañana, vino y nos dijo, ¿sabes qué? Papá le dijo, se accidentó mi hermano. Sí. Y tenemos o sea, que ir. fue un accidente entonces. Sí, tenemos que ir. Triste, claro. Sí, ahí no falleció él. Pero sí falleció, que le explotó todo el ojo. Ay, todo esto se abrió todo. Vinieron a llevarle el bombero. Cuando iba a media cuadra del hospital Trauma, falleció. Y nos fuimos. Yo tenía un presentimiento, a este le pasó algo más, porque mucha gente nos siguió. Claro. Y allá le encontramos a unos militares, estaban todos allí. Yo decía, ¿pero qué es lo que habrá pasado con él? Porque si se accidenta nomás no creo que vengan. Me dijo el guardia, enseguida va a venir señora a hablar con usted el doctor. Ah, sí. Y vino el doctor y me dijo, lastimosamente falleció su hijo. Ah, sí. Y bueno, y entonces yo me prendí por mi esposo y lloramos y él me decía tranquilo, ¿cómo me iba a tranquilizar? Pero había muchísima gente y muchos militares ya estaban. Claro. Y le dije, ¿por qué? Ellos no nos dijeron, pero ¿cómo va a decir? Me dice, sí, el doctor es el que tiene que dar el diagnóstico y él es el que tiene que decir sí, qué pasó. Claro, mientras está todo bien. Bueno, sí. Entonces esa triste historia también de la familia, sí, de un hijo que uno pierde los dos. Bueno, y don Nicolás,
¿Y usted qué tal con la formación, la catequesis, la formación familia? Como salesiano. Salesiano, ahí por María Auxiliadora. Otro, tanto la pequeña en Orecoa. Dejó el laboratorio, Monseñor Lasaña. Lasaña. Más la país de Mandú, Monseñor Rolón era nuestro. Nemesio Almonte. No, grande por ahí, Mazarino, por ahí, Moleón. Pero sí, porque muchos pasaron. Muchos pasaron. Sí. Entonces, dentro de eso. ¿Y vos eras Mitaí cuando te ibas ahí? Mitaí, entre. Él me llamó al laboratorio, me parece la picola. Se hicieron de San Luis, de cualquier cosa, con fiesta. Todo es de actividad como salesiano. Exactamente. Entonces, entonces, hasta lleve a Jacucuente, partido, pero con la seño, pero con la tupaove, o si no, de pori. Y la misa, por ejemplo, domingo sí, entonces, ¿verdad? Después hay actividad, entonces a veces se van otros. Y hacían el desayuno todo es libre. Todo libre. Doña me bailé la paicada con Silverio y con los amigos. Exactamente. A la seisena de San Luis. Sí, de San Luis, la hermosa que fue hermosa. Exactamente. Qué bien. Bueno, así entonces estábamos hablando aquí con la familia del señor Nicolás y la señora Hilda, y sobre todo con esta triste también, ¿verdad? Con el triste accidente, ¿verdad? De tu hijo, bueno, pero en fin, son cosas y son pruebas en la familia también. ¿Cuántos años de matrimonio, Yaña Hilda? 45. 45 años de matrimonio. Bueno, de sacrilegio. Bueno, volvemos enseguida nosotros con Ñande Upukwe Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos siguiendo con más Ñande Upukwe Pupore. Estamos con el señor Nicolás y la señora Hilda, 45 años de vida matrimonial que ellos agradecen. ¿Cuándo celebra Ña Hilda? La fecha de matrimonio por donde porque en la cuñacuela siempre mandó a acá. Es la humedad. 28 de abril. 28 de abril, cuando ir en memoria más hora. Y a las 8 de la noche. Bueno, ¿y dónde se conocieron Ña Hilda ahí con el que fue tu futuro en ese momento? Pero ella está con Dere Saraima. No. No. ¿Cómo fue el asunto allá de Sajonia, Varadero, Buricao? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, él estaba en la cooperativa policial, ya era antiguo, todo desde soldado, ya estaba ahí, después ya estaba en la oficina, él se formó, todo. Después yo me fui a trabajar ahí cuando tenía 16 años. ¿Con los policías? Sí, en la cooperativa. No. ¿Y vos, Nicolás? No. Trabajaban nomás ahí con... Sí, en la administración. En la administración policial, sí. Y bueno, cuando eso, seguramente que... era el más linda de ahora, ¿verdad? ¿Él era el más lindo o era la más linda? Y me admiraba y qué sé yo. Después ya empezaba a hablarme, pero él es de poco luego así, de hablar, de... Mañana entendés, pues a Inte. Sí, pero ¿qué pasó? Justo fue mi jefe. No me digas. Sí. Él fue tu jefe. Él fue mi jefe. Jesús mío. Y me hizo... Ordena.
fue mi jefe y cuando venía a hablarme, pero no me hablaba él de que yo tenía que hacer algo o me estaba portando mal, no. Él solamente era de amor, de amor, que me quería, que esto, que lo... ¿Cómo picó un jefe? Y acoso, ¿no? Antes de denunciar, No, yo es porque él es así luego, un señor y muy educado, muy... Entonces me dijo una jefa, "Ay, vos estás perdiendo tu tiempo". Pues yo no quiero viejo, le dije yo. No quiero a mi jefe. No quiero. Me dice, no, buenísima persona, mira que si vos perdés, que... Después así, pero demasiado ya él me hinchaba y le digo, bueno, anda en casa, vamos a hablar. Ah, mira, vos. Sí, anda en casa, vamos a hablar. Sí, porque mamá, sí, resto. 15 minutos hacíamos de Ciudad Nueva hasta la cooperativa policial. Ah, sí. Sí. Y todo controlado. Todo, sí, todo controlado. Usted que no había ni celular en aquel tiempo. No, nada. Nada, y él vino a hablar, vino a pedir permiso, ya llegaba, todo, y bueno, y ya fue novio. Y después llegamos a 5 años de noviazgo y papá había sido así, pues antes le decía a la mamá que tiene que hablar. Tiene que decidirse. Sí, y mi cumpleaños es 14 de abril y justo él me envió un regalo y después vino a la noche y le dije, ¿sabes qué? Mamá que habla contigo, si vas a formar algo, si no que te vaya. Y vas a aprender de adelantar. Sí. Y bueno, y él me dijo, sí, voy a hablar. Y vino mi mamá, vino mi papá. Y entonces le dijo, sí, yo voy a poner compromiso y nosotros ya pusimos la fecha y todo. Entonces seguíamos del 14 al 28. Sí. ¿O del año siguiente? No. Ahí nomás, pero rapidísimo. 5 años movido, ¿veis? Sí, rapidísimo era, rapidísimo. Sí. Y después ya lo preparamos. Exactamente. Ya lo preparamos para el casamiento, ¿verdad? Y todo. Yo no me puedo quejar, él es buenísima persona, buen marido, buen papá. Sí. Respetuoso, jamás él te va a tratar mal. Che, vení acá, andate allá, o no. Cocíneme que quiero tal cosa. Sí, no. Ese nunca. Al revés. Por favor, me puedes hacer eso, por favor, ¿dónde está mi ropa? Por favor, si me puedes sacar. Yo tengo cosas que hacer en la parroquia. Sí. Qué lindo. Nunca él salió de su casilla. No, Nicolás, bella vaina, estaba y ya puedo imaginar. No. Bueno, ¿y cómo? Vos sos diácono también en la comunidad de Santa María, ¿verdad? Santa María. ¿Y cómo fue ese proceso? Con el hermano Emilio. Sí. Nos ordenamos juntos. Sorenado. ¿Cuántos años de diaconado ya tiene? 26. 26 años. Le digo nomás que el 20 fue nuestro aniversario. 26 de noviembre. Pero como de 20 para 20. Sí. 20, ahora estamos 26, 27 de verdad. Claro. Como diaconado. Claro. ¿Y cuál es esa experiencia así en tu vida así de diaconado para llevar un poco adelante la familia, la esposa, los hijos y también una atención, ¿verdad?, tan importante y tan interesante dentro de la feligresía? Tu parroquia es Santa María. Santa María. Sí. Y el verdad que yo tenía mi labor en la cooperativa policial. Sí. Entonces ahí formaba mi... Entonces, y de ahí es que también cuando hay tiempo, entonces como ya estamos la iglesia, toda esa cosa. Claro. Entonces, pero no entiende, al menos mi equipo es justamente el diácono Emilio, que somos vecinos. Somos vecinos. O sea que él vive más para la casa, no, ahí vive ahí al lado, ¿no? Claro. Muy formidable el tipo. Claro. Teníamos un barete y y se fueron. Lo que hay vehículos. Entiendo. Entonces diariamente. ¿Y dónde se formaron ustedes? En el seminario. En el seminario metropolitano. Ya. De que teníamos
Entonces, un día X de que tenemos que... ¿Y cómo usted se informó, Nicolás, de que había esa posibilidad para Fueron hacer los diácono? la primera generación Los diáconos. fue que No, había otro antes que usted. antes que nosotros, Ah, 3 ya. años antes. 3 años, güey. Entonces, ellos no insistían de que tienen que... Entonces, a mí me gustó tanto. Y él, como decirme a mí, el hermano... Entonces sí, ahí después ya... ¿Y vos tuviste ya antes alguna inclinación luego para hacer panillo o lo que sea cuando era chico o no? ¿O nunca habías pensado eso? Los salesianos ahí, monseñor. No, y ahí justamente los salesianos fue lo que me llevaba Te así. incentivó. Exactamente. ¿Fuiste monaguillo o nunca? Sí, Fuiste. Ayudamos algo de mi sigue. Se me sigue oír. Y él a mí me incentivó también. ¿En Yo serio? En la iglesia, sí. Ahí yo, O sea, él andará jala tu Sí. baobe. Nena binera. Sí, Eh. pero cosas especiales. Claro, claro. Sí. Para los hijos, para la formación. Sí, Sí. los dos mis hijos se formaron en Santa María, En Santa María. allí. Santa María. Ahí estaban los padres canadienses. canadienses. Canadienses, exactamente. Después se fueron y vino el padre Michel. Ah, Padre Michel. Padre Gibó. Digo, Ya. Sí, y voy. Trabajó con usted un Trabajó, tiempo. Sí, un tiempo nomás trabajó porque él ya se fue a otro lado. ¿Y usted Vino quién el es? padre Silvestre. Ah, Silvestre, ya. Y después, la vende mandó, mala vende mandó, la paicuera. El padre Silvestre, él en ese interín, ellos estaban, se ordenaron Ah, se de ordenaron diácono. diáconos. Sí, se ordenaron. Antes de que eso le da permiso porque para ser diácono tiene que tener firma de autorización de la esposa. Sí, a él le gusta también, ¿verdad? Ya. ¿Por qué no? Claro. Para eso la esposa y hay que hablar y anteriormente nos íbamos mucho al retiro. Entonces, don Nicolás, ahora para ir terminando, ya queremos un mensaje así para la juventud, para los matrimonios, de estos 45 años, para ir poner como testimonio, ¿verdad? Para toda nuestra iglesia y para toda nuestra familia. así es. Y siempre cuando ya tuvimos por diácono, lo recuerdo dentro, eso también, Arecola era la primera, era Horacio como monadillo. De monaguillo. Sí. O sea que sin exigirle tanto, sino más bien por su... ¿verdad? Claro. O sea, la gente, más porque, ok, Vemos que eso es. justamente la parroquia. Claro. Y ahí también, justamente, cuando teníamos también la visita de los diferentes grupos de la seguimiento de la cosa del Señor. Sí. Pues pero yo algunos horas de participación a los parteros con mi escuela. Ya, o sea, más bien mi hermana, acompañan bien. a veces lo aprende porque mi hermana salesiana, canadiense, también enseguida un poco y así hasta hoy día. Claro. También no siempre nos olvidamos. ¿Quién era la hermana que le acompañaba, la canadiense? Enriqueta. La hermana Enriqueta, ahí famosa, ahora volvió a Canadá. Ya la que está viejita, respondiendo casi la mayoría, los otros ya fallecieron. Ya falleció. Sí. Entonces era jovencita en ese tiempo, entonces la hermana Enriqueta, cuando llegó. Llegó y después teniendo, y se dividían en diferentes partes, y entonces está en la Legión de María también dentro de ese. Claro. La renovación carismática. También. Y yo también estaba dentro de eso. Y entonces salíamos justamente para llevar la palabra de Dios en distintas partes, con las señoras. Ese fue los grupos de la parroquia. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando. Y ahora queremos preguntarte a vos, Hilda, ¿qué mensaje le querés dejar, verdad, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, con estos 45 años de matrimonio? Y yo dejo un mensaje a los jóvenes que no tengan miedo, porque hay jóvenes que tienen miedo de Dios, siempre, no, yo no me voy a irme ahí porque esto, porque lo otro, y que se acerquen más a la parroquia,
a la parroquia Santa María o a otra parroquia donde le quede Donde le bien, quede bien, ¿verdad? donde le Sí, quede sí, bien, capilla. Nosotros tenemos 3 capillas acá y bueno, pero tenemos muchísimos jóvenes que se acercaron mucho acá. Ya. Gente que está a la drogadicción y todos los muchachos, los jovencitos, se levantaron muchísimo acá en la Entiendo. parroquia. Qué bien. Sí, yo eso es lo que siempre, porque estamos en el barrio que estamos muy peligrosos, los Ya. jóvenes. O sea que no es fácil. No, no es fácil, no es Claro. fácil. Y sobre todo y para el matrimonio, para 45 años de matrimonio, para la ya Juan, para la ya Juan ahí, eso es. Y cuando uno discute, el otro se tiene que callar. El otro dice algo y uno se tiene que callar también para poder ir bien. Porque si hablamos los dos juntos en el mismo idioma, no creo que nos vayamos adelante. En serio. ¿Y quién habla más entre usted o él? Yo. De reconocer a él. Y por ahí. Sí, bueno. na Laura jala. Pero él, no, pero él. Es síntoma tema. No, él acepta muchas cosas. Sí, sí, sí. Antes de eso, luego, él se iba a la facultad, ¿verdad? Y yo me tenía que quedar con los chicos y bueno, y después de venir, él, cuando ya terminó, se metió al diácono. El diaconado. Sí, Qué él- bien. muy Bueno, bien. así entonces vamos concluyendo nosotros nuestro programa Ñande Upucuepu Poré. Les agradecemos infinitamente, don Nicolás, doña Hilda, y sobre todo el testimonio, ¿verdad?, de vida de ustedes, que son 45 años de vida en el sacramento del matrimonio. También los hijos, y que ese hijo de ustedes que ya está en el cielo, más allá era Rodrigo Daniel. Rodrigo Daniel. Entonces, que les bendiga también a ustedes y les dé sobre todo esa paz y esa serenidad, porque perder un hijo yo sé que es como que siempre está presente ahí, ¿verdad? Así de siempre, ¿verdad? Pero, en fin, son los caminos y las pruebas también que el Señor nos pone en toda nuestra vida. Bueno, y yo ahora les dejo la bendición del Señor, agradeciendo este hermoso encuentro con el señor Nicolás y la señora Hilda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, entonces, vamos a saludar ahí con Ñande Upucuepu Pore.